Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada y hoy es una gran fiesta. Celebramos nosotros la Cátedra de San Pedro, es decir, nosotros hoy queremos rezar, queremos recordar y queremos fortalecernos sobre todo desde esta cátedra que dice de San Pedro, es decir, recordar un poco a nuestro Papa, recordar a las personas que están al frente de nuestras comunidades, a nuestros obispos o el representante directo del Papa, al nuncio y así a las personas que están al frente. La Cátedra de Pedro, este es en el sentido de iglesia, en el sentido de jerarquía eclesial. Pero también recordemos que la Cátedra de Pedro es todo aquello que se sienta. Pego la cátedra en el que está sentado, peón boeajina, peón moía peñande donde y catujanguancha ñandemba, ella pañandilla guatabana. Tienen una responsabilidad muy grande porque juntos en un colegiado tienen que guiarnos en esa interpretación del mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Recuerden que nuestra religión, el cristianismo, proviene del judaísmo. Y el judaísmo es una religión comunitaria, anique, y porque algunas veces nosotros pensamos que nuestro cristianismo o nuestra religión es un individualismo. Yo y Dios y basta. Yo me confieso con Dios, yo le rezo a Dios, Dios ya basta para mí, yo y Dios. No, equivocado, tú ya eres Yahweh. Porque justamente hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, justamente quiere decir eso, un Dios comunidad, un Dios que nos llama a vivir juntos. A operar el año importante, Gina, al frente de toda comunidad tiene que estar el cajal, como dice el judío, ¿verdad? El coelet en esa comunidad. Alguien que nos guíe, alguien que nos ayude, pero es siempre en una comunidad que interpreta. Pero al final en esa comunidad que se interpreta, que llama a la comunión y a la unión, tiene que estar alguien, ¿verdad? Y estos son nuestros pastores. Pero como yo les decía, no es solamente en el sentido de iglesia jerárquica, iglesia institución, sino que también iglesia doméstica, iglesia de tu casa, oñana, malarú, como decimos nosotros. O sea, alguien que lleve adelante papá, mamá juntos, pero después en comunidad. Pero al final de cuentas siempre alguien tiene que tomar las decisiones, ¿verdad?, en los momentos más importantes. Y eso en la vida sabemos muy bien que es muy necesario en la vida tomar decisiones ante situaciones concretas. Y es por eso que nosotros hoy rezamos, pedimos en esta carta que escribe Pedro, sobre todo el 5:1-4, ¿verdad? Les exhorto, dicen los sacerdotes que están con ustedes, así como yo mismo, que sean partícipes también, confiados por Dios a esa comunidad para que lleven adelante bien su comunidad, respondiendo a las necesidades del pueblo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, especialmente sobre nuestros pastores, sobre nuestro Papa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.